La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestra hermana Milka Velázquez. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Primeramente, agradecer a Dios por este momento que nos da. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes que han dedicado y que se toman este momento para poder escuchar un poquito de lo que Dios tiene para nuestras vidas. De dedicar este tiempo en casa, haciendo un devocional, quizá entonando algunas alabanzas con nuestra familia y escuchar unos minutos esta palabra de Dios. El día de hoy, el tema que vamos a escuchar lleva por título El ganador de almas, y nuestra cita va a ser ahí en el libro de San Juan, capítulo 4, y vamos a dar lectura del versículo 7 hasta el 29, que dice de la siguiente manera. Les invito a que busquen ahí en sus Biblias, que tengan a la mano y que puedan darle lectura todos juntos. Dice de la siguiente manera: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuando he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquí vemos cómo Jesús gana y atrae un alma, no importando que es samaritana. Pero para entender un poquito este tema, veremos qué significa para el creyente ganar almas. ¿Qué entendemos por ganar almas? Nosotros, como hijos de Dios, llevar a las almas a los pies de Cristo es un mandato, un deber, que esas almas no se pierdan.
mas tengan vida eterna. Ha sido y es en la actualidad la prioridad de Dios, y es la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para buscar y salvar a los pecadores. Pero después de estas acciones, nosotros como creyentes debemos de tener en claro que es una de las cosas, nuestra prioridad, el ganar almas para Dios. Nosotros ya hemos conocido, hemos visto lo que Dios puede hacer en nuestra vida, pero no solo se debe de quedar con nosotros, sino compartir también con esas almas necesitadas de Él. Y obedecer este mandato de Dios nos va a llevar a ciertas recompensas, como es la salvación. Porque esto es algo que Dios nos ha dejado para poder nosotros hablar con los demás y ahí de esta manera poder obedecer a Dios. Pero aquí en este versículo casi completo podemos ver cómo Jesús lo va haciendo. Vamos a buscar ahí creo que tengan a la mano ahí su Biblia, ahí en San Juan, y quiero que veamos cómo Jesús se acerca a esta samaritana pidiéndole agua. Obviamente la samaritana se asombra de que él, siendo judío, se dirigiera a él con una palabra. Y no solo eso, sino un favor. Y eso era lo más sorprendente para ella, que Jesús estaba acercando pidiéndole un favor, pidiendo agua, y vemos esta necesidad. Entendemos que Jesús ahí estaba necesitado de agua. Me imagino a él sediento, hambriento, y él se acerca con la samaritana. Pero después de esto, si vemos, él sigue hablando con él, y no vemos en qué momento la samaritana le da esa agua, porque Jesús deja en segundo lugar las necesidades de él mismo y se enfoca en ese mandato de Dios y con esta labor que él tenía en ese momento, que es compartir esta palabra de Dios. Y vemos cómo al final ella puede transformar ese pensamiento, esas creencias, y acepta a Cristo y lo reconoce, sobre todo. Y no solo queda en eso, sino que vemos que al final ella va lo vemos en el último versículo, dice que lo comparte con los demás, que lo comparte y dice: ved a este hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? No se queda ella y lo comparte con los demás. El propósito principal del creyente es ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Bien dice en las Escrituras que el que gana almas es sabio. Podemos ver ahí también en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Vamos a ver qué dice en esta parte, en este capítulo, en este versículo de la Biblia. Proverbios 11, versículo 30. Quiero que lo busquen ahí en su Biblia, y dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Los que predican y ganan almas, estamos usando la sabiduría que viene de lo alto. Y los que predican resplandecen y son luz para estas almas oscurecidas. Dice que hay que ser adiestrados por Cristo con un llamado nuevo. Hay que buscar esa sabiduría. Lo vemos en Proverbios, capítulo 11, versículo 30, que hay que ser sabios. Pero ¿cómo obtener esa sabiduría?
de Dios. Esa sabiduría viene de Dios y hay que buscarlo para poder nosotros llevar esa palabra con los demás. Y vamos a ser adiestrados por Cristo con un llamado nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo ahí en el libro de Mateo 4:19. Quiero que vayamos buscándolo para darle lectura y poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Mateo 4:19 y enseguida buscaremos el capítulo 18, versículo 15, ahí en ese mismo libro. Vamos a leer. Dice de la siguiente manera: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es el llamado de Dios en nuestra vida. Es el mayor llamado. Vamos a leer ahí en el capítulo 18, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay que estar, primero, cuando dice adiestrados por Cristo con un llamado nuevo, primeramente hay que estar arrepentidos de todo de nuestros pecados, para venir a Cristo y que Él nos haga una nueva criatura. Hay que estar arrepentidos y seguir a Dios, lo que Él demanda. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Dios, Dios usa nuestra vida. Dios deposita en nosotros un don y nos da ese don, y no estamos solos, sino que Él nos ayuda para poder nosotros compartir esta palabra. Ese don es hablar con esas almas que lo necesitan, y vamos a hablar la palabra de Dios, y Él va a usar nuestra vida, nuestros labios, nuestra mente. Es por eso que Dios deposita ese don en nuestra vida, pero hay que estar conscientes de que nosotros debemos de venir arrepentidos a Él. Y luego dice el siguiente capítulo, el 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. A través del perdón, nosotros podemos ganar un alma, pero ¿cómo podemos hacer esto? Cuando nosotros perdonamos al que nos hace mal, al que nos ofende, al que quizá nos dice cosas que no queremos, no hacemos grande un problema y no creamos sentimientos malos en nuestro corazón, porque Dios, al momento de hacernos nueva criatura, nos da un corazón noble, y esto hace que nosotros perdonemos a nuestro prójimo, el que quizá a veces sin querer nos hace daño. Nosotros debemos de perdonar a ellos, y así también evitamos conflictos con ellos, con nuestro prójimo, y reflejamos y damos y compartimos ese amor que Dios nos da también con nosotros. Cristo nos va a ir forjando y nos va dando esos dones, pero ¿qué debemos hacer? No solo venir arrepentidos y depositar nuestra vida a Él, sino también buscarle diariamente, porque así Dios nos va a capacitar y nos va a ir capacitando para desempeñarnos en donde Él nos va a llamar. Este llamado que Dios nos da, esta labor que nos deja como creyentes, Él nos va a capacitar para poder hacerlo. Hay que sacrificar también derechos y privilegios personales. A veces ya no pensamos y decimos, es que yo tengo estas necesidades como personas, pero hay que tener en claro que ya no somos nosotros sino Dios, y lo podemos ver donde dice sacrificamos derechos y privilegios personales. Lo podemos ver ahí en el libro de Lucas 9:19 y 20.
y Santiago 5:20. Vamos a darle lectura primeramente al libro de Lucas 19:20. Lucas 19:20. 19:20, que dice de la siguiente manera: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Y vemos en Santiago 5:20. Santiago 5:20, que dice así: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ya no somos nosotros, sino Dios en nosotros. Cualquier necesidad humana o personal queda en segundo lugar, y entendemos que cualquier otro camino que no es Dios es camino de pecado, y el que ande en él se convertirá en un pecador. Pero si andamos en el camino de Dios y atraemos a estas almas que lo necesitan, y los salvamos del pecado, recordando que no somos nosotros los que lo hacemos, sino Dios es el que usa nuestra vida para llegar a esas almas. Y eso es nuestra labor, hermanos, atraer también a esas almas necesitadas y compartir esta palabra de Dios para poder llevar esa salvación también a la vida de esas almas. Y es lo que dice en esta lección, que hay que sacrificar derechos, porque ya no es nuestra prioridad satisfacer nuestras necesidades. Jesús, vemos ahí en la primera lectura que hemos dado, que se olvida de esa necesidad de su cuerpo y le habla a la samaritana, y podemos ver cómo él, hablándole con sinceridad, hablando de la palabra de Dios, llega al corazón de esta samaritana y puede transformarla. Pero por eso hay que sacrificar privilegios personales, nuestras necesidades. Podemos ver también ahí en Judas 23, que dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a arrebatar a hombres como tizontes sacados del fuego. Y no es el fuego literal, sino el fuego de la destrucción, dejando a un lado las obras de la carne y siguiendo la dirección de Dios. Y esto no lo podemos hacer nosotros mismos, sino lo hace Dios. Debemos tener mucho cuidado en no delegar la responsabilidad que tenemos como creyentes en Cristo, ya que hablarles de Cristo a las personas que nos rodean no es responsabilidad solo del pastor o misioneros, sino todo creyente tiene esta responsabilidad en este ministerio, y el no proclamar o compartir el evangelio podría llamarse un crimen. ¿Por qué llamarse un crimen? Es como tener esa medicina que va a sanar a aquel enfermo y no se lo damos. ¿Se lo imaginan, hermanos? Tener en tus manos esa medicina que pueda salvar a tu primo, que pueda salvar a tu hermano, que pueda salvar a tus padres, a tu amigo, que está quizás sufriendo alguna enfermedad, y tú tienes ese antídoto en tus manos y no darlo. ¿Se imaginan qué gran crimen es esto? ¿Qué gran podemos verlo como algo inaudito? Tener ese antídoto en nuestras manos y no dárselo a aquel que está necesitado. Yo no dudo que tú veas a tu amigo, a tu familiar, a nuestros amigos, yo misma también, viendo a ellos necesitando de Dios, porque cuántos problemas podemos enfrentar en este mundo, cuántas adversidades no podemos enfrentar, pero a veces nosotros nos ahogamos y decimos: es que yo no puedo. Nosotros sabemos cuál es esa solución, y es buscar a Dios, orar a Dios y depositar eso en las manos de Él. Pero quizá nuestro prójimo no. Hay cuántas personas no desconocen de esto.
Por eso es nuestra labor llevar esta palabra y compartirla, porque es dar esa medicina a su vida. Y no es que nosotros lo hagamos, sino Dios es el que lo va a hacer y el que va a obrar. Pero hay que tener en claro que debemos llevar esa palabra de Dios a cada alma, porque nosotros como creyentes nos convertimos en un misionero en nuestro entorno. No necesitamos ir lejos como muchos misioneros lo hacen, porque tienen ese mandato y ese llamado de irse a África, de irse a lugares en donde dejan casa, padre, hijos, familia, o a veces hasta la misma familia se van con ellos y comparten. Pero si nosotros no lo estamos haciendo, hermanos, llegando hasta allá, ¿por qué no hacerlo con nuestros amigos, con los que nos rodean? ¿Por qué no hacerlo con nuestro vecino, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestra propia familia que necesita de Dios? Y es esa medicina que vamos a llevar a su vida. Es por eso que nos convertimos en un misionero, nosotros como creyentes. Y si no tenemos esa carga y esa necesidad de ganar almas, significa que no andamos cerca de Dios. Es decir, andamos lejos y negamos lo que nosotros sabemos y nos lo callamos. Y es que también pecamos cuando no hacemos nada, porque a veces se piensa y dice, pues es que yo no peco, yo no fumo, yo no tomo, yo no digo groserías, yo no hago mal a mi prójimo, al contrario, quizá comparto alimento o ayudo de manera monetaria a ese necesitado. Pero es que no es solo eso, hermanos, sino también compartir la palabra de Dios, porque si no lo hacemos y decimos que yo no hago nada malo, también estamos pecando si no hacemos esto que Dios demanda, esta labor que nos ha quedado como creyentes. Ponte a pensar, hermano, en este momento, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo para llevar almas a Dios? No es algo fácil, como humanos lo vemos y decimos, quizá a veces a mí no se me da ese don de hablar, no me es fácil, no sé cómo iniciar, me es difícil iniciar una conversación con algún desconocido, pero no somos nosotros, sino Dios va a hablar, va a usar nuestros labios para poder compartir y llevar la palabra de Dios. Podremos cumplir los mandamientos, pero si no llevamos frutos, estamos siendo solo religiosos. Compartir el evangelio a otras personas debe ser a diario, todos los días, en cada momento que tengamos esa oportunidad, con personas que se nos cruzan en el camino, con personas que conocemos que no tienen a Dios en su corazón. ¿Y cómo podemos hacerlo? Cuando un creyente busca a Dios y pasa tiempo con Él, pide en oración ser usado en la obra de Cristo y se deja llevar por fe haciendo la voluntad de Dios, y esa persona realmente dispone su corazón para dejarse guiar por Dios. Por el contrario, cuando un creyente se rehúsa y no quiere comprometerse para ser usado y hacer la voluntad de Dios, prefiere no leer la Biblia, no orar, no ayunar, está desobedeciendo el mandato de Dios. Por eso en esta hora te invito a que tomemos la decisión de obedecer a Dios antes de que sea muy tarde. Ahorita que tenemos esa oportunidad, quizá no de manera personal, porque con todo esto que estamos pasando no podemos salir a las calles, no podemos estar en un parque rodeados de tanta gente, porque también debemos de acatarnos a lo que nuestras autoridades nos dicen, que en este caso es prevenir, ¿no?, todo esto y cuidarnos de esta enfermedad. Pero hay que confiar en Dios y hay que buscar soluciones. Yo la vez pasada me sorprendía de una llamada que me entró haciendo ciertas actividades que me corresponde día a día. Estaba ocupada, pero como era una llamada local, contesté.
daba mi sorpresa que esta llamada era de un testigo de Jehová y me decía, es que ahorita no podemos ir de casa en casa, pero lo hacemos a través de las llamadas telefónicas. Y me sorprendí y empecé a preguntar cómo habían dado con el número, cómo lo hacían. Y me decía esta persona, es que cambiamos 2 o 3 dígitos de nuestro número original, cambiamos 2 dígitos al azar y realizamos esta llamada para poder compartir la palabra de Dios. Y yo solo pensaba y decía, y es que los testigos de Jehová no hay límites, y no solo a ellos, hermanos, también nosotros. ¿Qué estamos haciendo en este momento para poder compartir esa palabra? Yo de verdad me asombré porque es algo que no lo esperaba. O sea, estaba trabajando y contesté por esta razón. Pero sí me sorprendí y te pones a pensar, y deseo que tú también, hermano, lo hagas en este momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Quizá un mensaje de texto, si no podemos realizar una llamada, WhatsApp, ¿quién no tiene internet? Y si no lo tienes, podemos buscar otras opciones. Yo lo generalizo de acuerdo al estatus, que la mayoría de los hermanos cuenta con un teléfono y con internet. Y si no hay saldo, puede ser un mensaje de WhatsApp. Si no contamos con este recurso, puede ser con saldo a través de una llamada si no tenemos internet. Si no tenemos esto, podemos hacerlo de manera personal. Y es donde nos ponemos a pensar que no hay límites, no hay obstáculo que pueda impedirnos llevar esta palabra de Dios. Nosotros buscamos ese medio, pero Dios es el que va a usar nuestra vida para poder hablar con nuestro prójimo, con esa alma, con esas almas que lo necesitan. Y es que el tema es cómo ganar almas, cómo lo podemos hacer. En este capítulo de Juan 4, podemos ver cómo Jesús lo hace. En ese entonces no contábamos con tantos recursos como ahora lo hacemos. El día de hoy podemos escuchar este mensaje y muchos mensajes que se han impartido en la iglesia a través de manera en línea, ¿no? Que es una grabación, solo voz, la grabación como lo hace nuestro pastor cada domingo. Lo compartimos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en nuestro grupo de WhatsApp. Y es que hay maneras infinitas. Aquí también hay que pedir esa creatividad a Dios para poder impartir esto que Él nos demanda. Porque si hacemos caso omiso, si no tenemos esa responsabilidad y esa carga como cuando tenemos la necesidad de nuestras actividades, de todo lo que tenemos que hacer día con día, nuestros pagos quizá de luz, de agua, de esa responsabilidad de nuestros hijos, del cuidado de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, esa es una necesidad personal y lo tenemos como una carga. ¿Qué es lo que a ustedes les preocupa? ¿Cuál es esa carga que tienen día con día? Pero debemos de anexar esta necesidad, y se dice carga para poder entender que es una responsabilidad de día con día hacerlo. Pero es algo que nos demanda Dios. Y debemos de recordar esto, porque si nosotros hacemos caso omiso, que lo haga el pastor, que lo haga el hermano que sabe, el hermano o hermana que sabe hablar y que puede hacerlo con facilidad. Y es que no solo es de ellos, no solo son de los maestros, por ejemplo, de la escuela dominical o los pastores o los misioneros, no solo son ellos, sino también nosotros. Y si no nos es fácil buscar esa ayuda de Dios, porque no es algo que de manera personal, cuando yo pensaba y decía, ¿cómo poder dar esa enseñanza? ¿Cómo poder hablar? Y es que si me pongo a pensar en este momento, si lo hago de manera personal, las circunstancias serían diferentes. Es decir,
ya ves a las personas como ahora que no los estoy viendo, y lo hago de manera más fácil el poder grabar esta palabra. Son situaciones diferentes que aún así de manera virtual a veces es complicado, pero hay que buscar esa ayuda de Dios. Yo no lo hago de la mejor manera, no lo hago de la manera correcta. Quizá me hace falta mucho por aprender, me hace falta mucho por conocer para poder ser usada por Dios de la manera que Él desea. Sin embargo, hay que tener esa necesidad de buscarlo para poder lograrlo, de buscar a Dios para poder hacerlo de la manera correcta. Y es que es lo que debemos de tener en cuenta para poder impartir lo que Dios desea. Hay que tomar esa decisión de obedecer lo que Dios nos demanda. Y yo te invito a que en esta hora, así como la vida personal, como mi vida, te invito a que entreguemos todo lo que nos preocupa, todo lo que nos estorba, para poder llevar esa palabra de Dios a los que lo necesitan. Dejémoslo en las manos de Dios, porque ya hemos cumplido el primer paso, que es reconocerlo, que es aceptarlo en nuestro corazón, y ya quizá nos hemos arrepentido de nuestros pecados y buscamos cada día esa ayuda de Dios para librarnos de toda tentación. Pero yo te invito, hermano, que en esta hora pidas a Dios y que seamos instrumentos de Él, que podamos aprender a llevar esta palabra a los que lo necesitan, esta medicina a esos enfermos que están en este momento sufriendo, porque si nosotros tuviéramos ese antídoto de este virus que está, no lo darías con los que más amas, no lo darías con tu prójimo, no lo darías con esos enfermos que están en este momento en algún hospital, en casa sufriendo y necesitando de esa medicina, de esa sanidad a su vida. ¿No lo compartirías? ¿Por qué no hacerlo en este momento? Lo que tenemos en nuestras manos, que es esta salvación, esta palabra de Dios a esos necesitados, a esas almas que están en este momento perdidas, necesitando una solución, necesitando y encontrando esa luz en medio de tanta oscuridad. ¿Por qué no le decimos a Dios en esta hora, a través de una oración: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Aquí está mi vida en esta hora, y úsala como tú desees. ¿Por qué no buscamos esa necesidad de hablar con nuestro prójimo, de hablar con esa persona que lo necesita? Yo no sé cuál es tu entorno, qué es las personas que te rodean, dónde vas, en dónde transitas cada día. Ponte a pensar en dónde tú recorres, o quizá las personas que conocen que necesitan de Él. ¿Por qué no pedirle a Dios esa sabiduría que viene de lo alto? ¿Por qué no buscar esa sabiduría de Dios a nuestra vida para poder hablar, para poder compartir? Y no solo eso, ganar y traer almas para Dios, porque eso es lo que Él desea. Por eso Él nos ha puesto y te ha puesto ahí en donde estás. Y tú necesitas nada más buscarle a través de la oración, buscarlo a través de la lectura, del ayuno, de decirle: Dios, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cómo debo de iniciar? ¿Cómo Jesús lo hizo en ese momento con la samaritana? ¿Cómo Él pudo hacerlo? Ayúdame a mí en esta hora. Dame palabra, dame sabiduría para poder impartir y compartir esta palabra de Dios. Pongamos nuestros ojos en Jesús con gratitud. Seamos sabios y busquemos su dirección, no solo para nuestro bienestar, no solo cuando lo estamos necesitando en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, no solo en esa necesidad
personal, sino buscarlo también para que Él guíe y use nuestra vida, para que Él haga y ejerza su mandato en nuestra vida. ¿Cómo poder hacerlo nosotros y cumplir esa labor? Buscándole. Aquí está nuestra vida y deseamos que la uses, que seamos un siervo útil en tu obra, que seamos, Dios mío, que un hijo obediente a tu palabra. Así como pudimos ver en este capítulo que Jesús lleva a la mujer samaritana hacia la luz, hacia la vida eterna, y cómo a partir de eso el testimonio de ella es compartido y llama a los demás a conocer de Dios. Y lo que Él puede hacer con nosotros, usa nuestra vida, usa nuestros labios para poder llevar esta palabra. Quizás a veces es complicado como seres humanos, pero te pedimos, Dios, en este momento que tú te quedes con nosotros y nos des ese don y necesitemos, Dios mío, cada día poder hablar de ti, que sea una necesidad que nos queme por dentro, que podamos tener ese deseo de que los demás puedan conocer de ti. Quizá no lo hacemos de la mejor manera, pero ayúdanos tú, fórjanos, Dios mío, y danos esa sabiduría, danos ese don, ese gran privilegio también de hablar de ti, de que nos has permitido el día de hoy conocerte, saber cada día más, que todo lo que aprendamos, que todo lo que sabemos, lo podamos compartir. Gracias, Dios, por este momento. Toca los corazones de tus hijos en esta hora. Que estas palabras no sean en vano, que no lo tiremos en una bolsa al vacío, sino que podamos abrazarlo, que podamos guardarlo y podamos llevar a cabo lo que tú deseas, Dios mío. Gracias por este momento que tú nos das. Yo sé que no es en vano, yo sé que tus hijos han escuchado estas palabras que han salido de mi boca y que tú seas con ellos en sus corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque te quedas con nosotros también y eres nuestra ayuda y eres nuestro consolador, y cuando nosotros tenemos esos problemas, tú nos ayudas. Y queremos también ayudar a los demás, a ese necesitado. Gracias, Dios mío, por este momento. Permite que podamos a partir de hoy, sea una tarea, sea una labor, y lo abracemos con todo nuestro corazón, impartir esa palabra con los que lo necesitan. Gracias por este momento, Dios mío, que podamos multiplicarnos, que podamos orientar en tus caminos a esas personas que lo necesitan. Gracias porque el día de hoy, si tú, hermano, que estás escuchando, estás en el camino correcto, estás bajo la gracia de Dios, agradecer también por esa oportunidad que Él nos ha dado, de conocerlo, de saber de Él y de que cada día aprender más de Él, porque es tanto lo que debemos, lo que nos dice su palabra, que cada día debemos tener esa sed también de Él, de aprender, de saber y poder compartirlo y no guardarlo. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Amén.